Hola, un saludo a todos. Mi nombre es Irving Hernández y bueno, hoy me toca exponer las cajas multiplicadoras en aerogeneradores. Bien, como índice tenemos una introducción, los objetivos y tres capítulos primero van a ser las cajas multiplicadoras, sus subsistemas y las cargas en las multiplicadoras. Y bueno, pues las conclusiones y las fuentes de información. Bien, como introducción tenemos que la potencia de la rotación del rotor de la turbina eólica es transferida al generador a través del tren de potencia, es decir, a través del eje principal, la caja multiplicadora y el eje de alta velocidad. Las multiplicadoras son componentes vitales dentro del aerogenerador, ya que son las encargadas de transmitir el par hasta el generador, multiplicando la velocidad y disminuyendo el par. Bien, pues el objetivo es conocer el concepto de las multiplicadoras, su funcionamiento, algunos de sus componentes y sus subsistemas. Bueno, como capítulo 1 comenzamos con que un multiplicador hace la conversión entre la potencia de alto par torsor que obtiene del rotor de la turbina eólica girando lentamente y la potencia de bajo par torsor a alta velocidad que utiliza en el generador. La caja multiplicadora de la turbina eólica no cambia las velocidades. Normalmente suele tener una única relación de la multiplicación entre la rotación del rotor y el generador. Bien, pues la multiplicadora tiene como misión aumentar la velocidad de rotación del rotor para adaptarla a los valores requeridos por generadores convencionales. El rotor, que es el conjunto de tres palas engarzadas en el buje, hace girar un eje lento conectado a una multiplicadora que eleva la velocidad de giro desde unas 10 o 15 revoluciones por minuto hasta unas 1500, que es la velocidad más habitual del generador eléctrico. Bien, ¿por qué utilizar una caja multiplicadora? Bien, pues si usásemos un generador ordinario directamente conectado a la red trifásica de corriente alterna, a 50 Hz con 2, 4 o 6 polos, deberíamos tener una turbina de velocidad extremadamente alta, de entre 1000 y 3000 revoluciones por minuto. Esto con un rotor de 43 metros de diámetro, pues es muy difícil porque implicaría tener una velocidad en el extremo del rotor de más de 2 veces la velocidad del sonido, lo que pues sería imposible estructuralmente para la turbina. Otra posibilidad es construir un generador de corriente alterna lento con muchos polos, pero si quisiera conectar el generador directamente a la red, acabaría teniendo un generador de 200 polos, más o menos unos 300 imanes, para poder conseguir una velocidad de rotación razonable, que son 30 revoluciones por minuto. Otro de los problemas es que la masa del rotor del generador tiene que ser aproximadamente proporcional a la cantidad del par torsor, momento o la fuerza de giro que tiene que manejar. Bueno, entonces, teniendo esto, en cualquiera de los dos casos, un generador accionado directamente, es decir, sin una caja multiplicadora, sería muy pesado y muy caro. Bien, a medida que ha aumentado el tamaño de los generadores, ha ido aumentando la relación de multiplicación necesaria, ya que la velocidad de las palas es menor cuanto mayor es su longitud, siendo más o menos constante la velocidad del generador. Las multiplicadoras o multis, como se conoce en un término pues, no muy técnico, incorpora dos tecnologías, que es la multiplicación mediante un sistema o varios de ejes planetarios y la multiplicación mediante un sistema o varios de ejes planetarios. El sistema de ejes planetarios permite la multiplicación en el rango de 10 a 15 veces, es decir, multiplica la velocidad del eje de entrada entre unas 10 y unas 15 veces. Y la relación de multiplicación de los dos sistemas de ejes paralelos permite la multiplicación entre 2 y 3 veces, por lo que cada fabricante adopta una configuración que permite alcanzar relaciones de multiplicación cada día mayores. Bien, pues centrándonos en la configuración típica de una multiplicadora, tenemos dos, las cuales son, la primera está en la figura número 4, que es una multiplicadora de 3 etapas.
una planetaria y 2 paralelas. Y en la figura número 5 tenemos igual una multiplicadora de 3 etapas, pero esta es de 2 planetarias y una paralela. En la actualidad, los aerogeneradores de tamaño de en torno a los 1.5 o 2.5 megawatts requieren de relaciones de multiplicación de 1 a 100, es decir, 100 revoluciones de salida por cada revolución de entrada, por lo que son posibles diversas combinaciones de ejes planetarios y paralelos. La configuración más habitual es la mostrada en la figura 4, que está compuesta por un eje de sistemas planetarios y 2 paralelos. Tanto en la zona de multiplicación con ejes planetarios como en la zona de multiplicación de ejes paralelos se requieren 3 elementos. Engranajes, que estos son los piñones, las coronas que se mueven entre sí y comunican la fuerza. Ejes en los que se sujetan los engranajes móviles. Los rodamientos que sujetan los ejes y permiten su movimiento generando un mínimo rozamiento. Estos 3 elementos, y muy especialmente los piñones, las coronas y los rodamientos, requieren de inspecciones constantes para verificar que se encuentran en buen estado y que no están generando problemas que pueden acabar haciendo que la multiplicadora no cumpla con su función. Bueno, dentro del capítulo 2 tenemos los subsistemas, que el primero sería el acoplamiento, que sería la unión entre la multiplicadora y el generador, y puede realizarse de 2 formas. El primero con un acoplamiento tipo Cardan y con un acoplamiento elástico. Para el freno del rotor, bueno, vamos a tener que en el eje de salida de la multiplicadora se instala un sistema de frenado que bloquea el movimiento del rotor. Normalmente este freno es un sistema de disco, como el utilizado en automoción, y está compuesto por un disco plano y una serie de portazapatas y unas zapatas de material con gran coeficiente de fricción, normalmente de férodo. Cada cierto tiempo es necesario sustituir estas zapatas. Los frenos de disco instalados en la multiplicadora se accionan generalmente mediante un sistema hidráulico y es muy habitual que la centralita hidráulica sea muy común al sistema de orientación de pala. Los frenos permiten para el generador cuando se requiere llevar a cabo tareas de mantenimiento o cuando las condiciones meteorológicas son adversas. Tenemos también el sistema de lubricación, que vamos a tener que la multiplicadora tiene elementos metálicos que se mueven relativamente unos respecto a otros y que por tanto generan fricción. Para minimizar esta fricción, la multiplicadora dispone de un sistema de lubricación que inyecta lubricante tanto en rodamientos como en engranajes, creando una capa mínima, minimiza el contacto metal con metal y el consiguiente desgaste. El mecanismo de lubricación es doble: la lubricación por proyección de aceite a presión sobre los elementos en contacto y lubricación por salpicadura. Tenemos que el sistema de lubricación va a constar de las bombas de lubricación, que pueden ser mecánicas, engranadas a alguno de los ejes de la multiplicadora, o eléctricas, movidas por motor eléctrico. El filtro de partículas en línea, que tratan de evitar que las partículas en suspensión en el aceite entren entre los elementos a lubricar, provocando fricción y desgaste. El imán o el filtro magnético, que atrae las partículas metálicas, tratando de evitar que estas partículas lleguen hasta los elementos lubricados. El cárter o depósito de aceite, que el propio cuerpo de la multiplicadora posee. Los sensores de nivel, presión y temperatura del aceite. El sistema de lubricación requiere tomar aceite para realizar análisis de este de forma periódica. La toma de aceite para análisis suele estar situada antes del filtro de aceite, no siendo conveniente en ningún caso tomar la muestra del fondo de la multiplicadora en el drenaje. El sistema de filtrado del aceite. Tenemos la multiplicadora, puede llevar asociado también un sistema de filtro de aceite offline o filtro de aceite fuera de línea o filtro riñón, cuya función es filtrar el aceite de manera continua, sin otra función más que esa. Consta tan solo de bomba y filtro, de forma que su funcionamiento consiste en aspirar aceite del fondo de la multiplicadora, hacerlo pasar por el filtro y devolverlo a esta. Y como el capítulo 3, tenemos las fuerzas que va a soportar el aerogenerador. Es que, bueno, para poder comenzar a diseñar un mecanismo,
Primero se tienen que conocer las condiciones del entorno para poder analizar las cargas que se deben soportar para luego dimensionar la máquina. Las cargas con las que se diseñan las multiplicadoras son las que van a provenir del viento. El viento tiene una energía cinética que es absorbida por las palas, las cuales cuentan con un perfil aerodinámico para optimizar la captación de la energía. La energía del viento captada por las palas produce unas cargas aerodinámicas que son transmitidas hasta el buje del aerogenerador y estas hasta el tren de potencia mecánico. Bueno, aquí en la figura 8 podemos observar la transmisión de la carga que va desde el buje al rotor bueno, va a terminar en la caja multiplicadora. Bueno, todas estas fuerzas son transmitidas por el eje y bueno, son las que tiene que soportar la caja multiplicadora. Y bueno, como conclusiones, es que no todos los aerogeneradores van a requerir de un elemento multiplicador, que es un elemento mecánico muy complejo, y por lo tanto va a ser más susceptible a sufrir averías, grandes o pequeñas. Algunos de los aerogeneradores prefieren emplear generadores síncronos de baja velocidad o incluso generadores de corriente continua y convertir electrónicamente la energía generada en corriente alterna. Y bueno, creo que ese sería todo. Y bueno, aquí tenemos las fuentes de información. Y bueno, pues muchas gracias por su atención.